Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 28. Permítame, le comparto la Biblia Shema. Ahí la estamos viendo. Esta Haftará de hoy es muy hermosa y la revelación que nos trae es preciosísima. De verdad, Javerín, que se van a sorprender gratamente con la revelación que vamos a encontrar. Vamos a estudiar esta Haftará en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7. Vamos a ponernos en contexto. Samaria se encuentra sitiada por los asirios, Aram en hebreo, y el sitio se coloca para obligar a las personas a abrir las puertas de la ciudad. El sitio tiene como propósito hacer morir de hambre a los que están dentro de la ciudad para que abran sus puertas y los invasores puedan entrar y saquear y apoderarse de la ciudad. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Dice así. Dijo entonces Elisha. Sabemos que Elisha en hebreo es Eliseo en español. Shimu Devar. Escuchen palabra de Yud-Hei Baj-Hei. Así dijo Yud-Hei Baj-Hei. Mañana a esta hora, la medida de harina selecta se venderá por tan solo un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo a las puertas de Samaria. Versículo 2. El sirviente en cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al Ish Elohim. Recuerde que esta expresión Ish Elohim es varón de Dios, lo que conocemos como un profeta. Y dijo, si Yud-Hei Baj-Hei hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos. Lo toqué, mas no comerás de ello. Vemos cómo el profeta de parte del Todopoderoso le está dando una buena noticia a las personas que están dentro del sitio en Samaria, pero un oficial del rey, un oficial importante, viendo con los ojos humanos y no con los ojos del Todopoderoso, que iba a ser un milagro portentoso al día siguiente, de alguna otra manera reta las palabras del Ish Elohim, del varón de Dios, y dice una barbaridad. Y sus palabras lo van a condenar, porque como vamos a ver más adelante, las palabras del profeta se cumplió. Vería el milagro, pero no viviría para comer de todas las bendiciones que traería este milagro. Versículo 3. Pearbat y 4 hombres eran Mesoraín. Recordemos que esta palabra hebrea Mesoraín la han traducido en sus Biblias como leproso, pero ya lo vimos en la Haftará anterior, que no se trata de la lepra que conocemos todos. Este era un tipo de enfermedad en la piel que solo se daba entre los ciudadanos de Israel y además era un tipo de enfermedad que se daba a causa de un pecado. No era cualquier tipo de enfermedad. Recordémoslo que la primera vez que se menciona esta enfermedad la vemos en la hermana de Moisés y ella se coloca totalmente blanca. Dice la escritura como cuando un recién nacido nace. Lo mismo vemos cuando Moisés está delante de la zarza y mete su mano dentro del pecho y la mano sale con ese tipo de enfermedad y después vuelve a meter la mano y está sanada. Sabemos que esta enfermedad no se ve hoy en día, pero era causada a causa de un pecado. La causaba el Eterno y el mismo Eterno era el que lo sanaba. Entonces, el versículo 3 nos está hablando de 4 hombres que tenían esta enfermedad.
ellos eran conscientes de que esa enfermedad había sido causada a causa de un pecado que habían cometido. Era una incapacidad ritual, no podían entrar a la ciudad, estaban por fuera de la ciudad. El texto nos lo está aclarando, nos dice que estaba a las puertas de la ciudad. Ellos no podían entrar, estaban excluidos a causa de la enfermedad, pero podían a través del arrepentimiento volver a ser sanado por el Todopoderoso y ser nuevamente incluido dentro del campamento. Sigamos leyendo. Estaban en la entrada de la ciudad, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque este paréntesis es el que nos va a dar sentido a esta Haftará. Estamos hablando de la Mesoraín. Recuerde, era causada por la Zarat. Lamentablemente, las Biblias colocan esto como una lepra, pero no es una lepra. Sí es una enfermedad en la piel, pero no es la típica lepra. Y aquí viene una revelación espectacular, súper importante para cada uno de nosotros. Sabemos que uno de los nombres del Mesías en arameo es Yivrat de Beit Rab, que significa el blanco de la casa del Señor. Lo voy a repetir. Uno de los nombres para el Mesías es Yivrat de Beit Rab. Eso es en arameo. Y eso significa el blanco de la casa del Señor. Recordemos cuando Moisés mete su mano en su seno y la saca, el texto nos dice que su mano estaba totalmente blanca. Está hablando de esta Zarat. Y no era porque Moisés hubiera cometido algún pecado. Era un testimonio que iban a conocer los hijos de Israel. Ellos sabían de qué se trataba. ¿Y por qué el Mesías recibe este nombre? ¿Acaso el Mesías es pecador? Recordemos que él cargó con todos nuestros pecados, iniquidades y transgresiones. ¿Y por qué se le denomina así? Ya lo vamos a ver. Entonces sabemos que uno de los nombres del Mesías es Yivrat de Beirat, el blanco de la casa del Señor. Blanco en el sentido de esta enfermedad en la piel. Y recordemos que cuando las personas tenían esta enfermedad, se les excluía del campamento, estaban por fuera de la ciudad. Y el Evangelio nos revela una cosa espectacular. Si nosotros vemos el libro de Hebreos, Hebreos 13, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: salgamos pues a él. ¿Quién es él? El Mesías, fuera del campamento. Sabemos que el Evangelio nos dice que nuestro Rey y Salvador fue crucificado fuera de la ciudad. Por eso es que el libro de Hebreos nos dice, salgamos a Él, que está fuera de la ciudad, fuera del campamento. Por eso es que nuestro Rey y Salvador casa perfectamente en esa tradición que hoy el judaísmo lamentablemente quiere esconder, quiere tapar, desconociendo que nuestro Rey y Salvador sí es el Yibrat de Beirat, el Mesías. Si hoy el pueblo judío reconociera, porque esto está escrito en el Talmud, esto no lo vamos a inventar. Si usted hace la tarea, lo invito a que no me crea a mí, investigue acerca del Yibrat de Beirat, se va a dar cuenta que el pueblo judío sabía que uno de los nombres del Mesías era el leproso, digámoslo así, el leproso para que lo podamos entender, y que nuestro Rey Salvador fue crucificado fuera del campamento como si fuera un leproso. Por eso sabemos que él es el Yibrat de Beirat. Y es algo interesante porque si nosotros seguimos mirando dentro de estas tradiciones judías que ellos mismos están tapando para desconocer al Rey de Reyes, vamos a encontrar la siguiente historia. Se la voy a leer. En el Talmud se encuentra un relato donde Rabí Yehoshua ben Leví, interesante el nombre, Yehoshua, se encuentra con el profeta Elías, Eliyahu. Recordemos que esto es una metáfora. Es de la manera como
los sabios judíos relatan una explicación acerca de un texto bíblico que ellos tratan de entender. Entonces, el rabí Yehoshua ben Leví le dice al profeta Eliyahu, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y el profeta le responde, ve y pregúntale tú mismo. El rabí Yehoshua ben Leví le pregunta nuevamente a Eliyahu, ¿y dónde lo puedo encontrar? Le contesta el profeta, él está fuera de la ciudad con los Mesoraín. Interesante. Aquí es donde nos damos cuenta que para el pueblo judío, el Mesías también era conocido como dentro de los Mesoraín. Recuerde, lo han traducido como los leprosos, pero no se trata de eso. Esto es una revelación espectacular. Y le sigue diciendo, él está fuera con los Mesoraín y los demás enfermos. Entonces, el rabí Yehoshua ben Leví le pregunta, ¿y cómo lo voy a identificar? ¿Cómo lo voy a reconocer? Y el profeta le dice, porque él se quita la venda una sola vez. Recuerde cómo fue crucificado nuestro Rey Salvador. Él fue despojado de sus vestiduras. Entonces, la historia nos sigue contando que Rabí Yehoshua ben Leví salió a buscar al Mesías y lo vio y se le acercó y le preguntó, Rey Mesías, ¿cuándo vendrás? Y él le contesta, Ayón, que sabemos que se traduce como hoy o como o día. Entonces, Yehoshua ben Leví se fue corriendo a su casa, hizo una gran cena, la preparó para la venida del Mesías. Pasó la noche y no llegó el Mesías. Al día siguiente, Yehoshua ben Leví vuelve otra vez al profeta Elías, a Eliyahu, y le dice, estoy muy triste porque el Mesías me engañó. Entonces le pregunta Elías, ¿cómo así que te engañó? Sí, yo fui, le pregunté y le dije, Rey Mesías, ¿cuándo vas a venir? Y él me respondió, Ayón. Entonces yo fui, hice la cena para esperarlo en mi casa, pero él nunca llegó. Él me mintió. Entonces le contesta el profeta, no entendiste. Él dijo, Ayón, te estaba citando el Salmo 95. ¿Qué dice el Salmo 95? Se lo voy a leer, aquí lo encontramos. Está entre el versículo 7 y 8. Dice de la siguiente manera, Ayón in bekolo tishmau al takushu libhem, que significa, oh día, Ayón, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Esto también lo encontramos en el libro de Hebreos y está citado en la Torá. Cuando escuches su voz, recuerde que otro de los nombres del Mesías es Odía. Entonces, aquí nos estaba diciendo que nosotros, cuando escuchemos la voz del Todopoderoso, no podemos endurecer nuestro corazón, que lamentablemente fue lo que pasó con el pueblo judío cuando el Rey de Reyes vino en el siglo I a este planeta. Estuvo delante de ellos, pero ellos endurecieron su corazón, no escucharon su voz. A diferencia de nosotros, que bendito sea el Todopoderoso, hemos escuchado la voz del Rey de Reyes y no hemos endurecido nuestro corazón. Nos damos cuenta cómo a través de esta Haftarah podemos identificar al Rey de Reyes y podemos hoy decir que vino el que fue crucificado afuera como un leproso que cargó nuestras iniquidades, nuestros pecados en la cruz, por amor a ti y a mí y a nuestras familias, y que hoy, gracias a él, no hemos endurecido nuestro corazón,
Por el contrario, hemos abierto nuestra mente a su palabra. Hemos recibido en nuestra mente y su... Les pido excusas, tuvimos una falla en el internet. Permítame, les comparto la Biblia Shema y continuamos con la Haftarah. Versículo 4. Dijeron los Mesoraín, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora y pasemos al campamento de Harán, arameos. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Aquí encontramos un principio básico de la Torá. Primero es la vida. Versículo 5. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de Harán. Y llegando a la entrada del campamento de Harán, no había allí nadie, porque Adonai había causado al ejército de Harán oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso y se dijeron el uno al otro, el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de los hititas y a los reyes egipcios para atacarnos. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus nefesh. Dos cosas para resaltar. Primero, vemos cómo nuevamente la mano poderosa del Eterno luchó por Israel. Ya en estudios anteriores hemos visto que es el Todopoderoso el que lucha por nosotros. Y aquí lo estamos viendo literalmente. Fue el Eterno el que hizo que escucharan cosas que no eran reales. El Eterno fue el que hizo que sus corazones desfallecieran. Miremos todo lo que puede hacer el Todopoderoso contra los enemigos que se levantan contra nosotros. Por eso es importante confiar en el Eterno, porque Él es el que hace la lucha por cada uno de sus escogidos. Amén. Y lo segundo es la palabra hebrea nefesh. Aquí la traducen como vida. Hicieron una muy buena traducción. Recuerde que nefesh traduce garganta, cuerpo o vida. Versículo 8. Cuando los Mesoraín llegaron a la entrada del campamento, entraron en una carpa y comieron y bebieron. Recordemos que llevaban muchos días pasando hambre, no solamente los Mesoraín, sino toda la comunidad de Samaria. Y tomaron de allí plata y oro y vestiduras, y fueron y Vayaminut, o sea, fueron y los sepultaron. Ellos tenían que pensar en el futuro. Y vueltos entraron a otra carpa, y de allí también tomaron y fueron y los sepultaron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra iniquidad. Avón en hebreo. Vayamos ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Aquí vemos que cada vez que nosotros cometemos un pecado, una iniquidad, una transgresión, no podemos dejar que pase el tiempo sin arrepentirnos. Así como los Mesoraín, cada uno de nosotros debemos aprender que cada vez que pequemos, cada vez que cometamos una iniquidad, cada vez que cometamos una transgresión, de una vez nos arrodillemos delante del Todopoderoso y le pidamos perdón por esa iniquidad, por esa transgresión, por ese pecado. No dejemos que pase el tiempo, porque si tú dejas que pase el tiempo, finalmente vas a asimilar que es algo normal en tu vida y vas a acumular pecados, iniquidades y transgresión delante del Todopoderoso. Versículo 10. Vinieron y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de Harán y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados